El crujido de la nieve bajo las botas de montaña marcaba el ritmo de la expedición mientras el grupo ascendía por la ladera oriental del Parque Nacional Ural del Norte. Era enero de 1978 y la temperatura había descendido a 30 grados bajo cero, congelando hasta el aliento que escapaba de sus bocas. Nikolai Dubrov, un experimentado montañista de 27 años, consultó su brújula y luego el mapa desplegado sobre sus manos enguantadas. Detrás de él, 8 estudiantes universitarios de la Facultad de Ingeniería de Sverdlovsk lo seguían con determinación, sus mochilas pesadas cargadas con equipo para 2 semanas en la montaña. «Llegaremos al punto de descanso antes del anochecer», anunció Nikolai, girándose hacia el grupo mientras señalaba un punto en la distancia. «Desde allí podremos ver el valle completo». Elena Petrova, la fotógrafa del grupo, extrajo su cámara Zenit del estuche protector que llevaba bajo el abrigo para capturar la imagen de sus compañeros avanzando contra el implacable viento del norte. El objetivo de la cámara captó los rostros enrojecidos por el frío, Mikhail con su característica barba escarchada, Svetlana y Anastasia compartiendo un termo de té caliente, los gemelos Ivanov verificando las coordenadas en su propio mapa, Dmitri ajustando la correa de su mochila y Víctor, el más joven del grupo, marcando en su diario cada hora del recorrido como había prometido a su familia. Habían planeado esta expedición durante meses. La ruta elegida, aunque desafiante, era conocida por los experimentados montañistas soviéticos. El objetivo era documentar los extraños fenómenos meteorológicos de la región y recoger muestras geológicas para el proyecto final del semestre. Nikolai, quien había completado esta misma ruta 3 veces antes, les había asegurado que con el equipo adecuado y siguiendo estrictamente el protocolo, la expedición sería exitosa. Lo que ninguno de ellos sabía era que esta sería la última fotografía del grupo completo. El campamento base fue establecido meticulosamente. 3 tiendas de campaña diseñadas para soportar temperaturas extremas fueron colocadas en formación triangular, protegidas del viento por una formación rocosa natural. En el centro del triángulo, Dmitri y Víctor construyeron un pequeño refugio para el fuego, cavando en la nieve y reforzando los bordes con piedras recogidas de los alrededores. «Esta noche el cielo estará despejado», comentó Mikhail mientras consultaba su barómetro de bolsillo. «Podríamos ver las luces del norte si tenemos suerte». La cena fue sencilla pero reconfortante. Sopa caliente, pan negro endurecido por el frío y chocolate racionado cuidadosamente para las 2 semanas previstas de expedición. Sentados alrededor del fuego, los 9 intercambiaron historias, bromas y expectativas sobre la aventura que apenas comenzaba. Elena continuaba fotografiando discretamente esos momentos de camaradería. Más tarde, en su diario personal, escribiría: «Hay algo inquietante en el silencio absoluto que nos rodea cuando el viento cesa, como si la montaña contuviera su respiración mientras nos observa». Nikolai dice que es normal sentirse así la primera noche, que mañana estaremos más adaptados. Espero que tenga razón. Antes de retirarse a descansar, Nikolai revisó meticulosamente el equipo de comunicación, una radio de onda corta que permitía contacto diario con la estación base en Vishay, el último asentamiento que habían dejado 3 días atrás. La última transmisión, realizada a las 21:30 horas, fue breve y rutinaria. Base Vishay, aquí, expedición Kolat. Posición establecida según coordenadas previstas. Clima estable. Temperatura descendiendo pero dentro de parámetros esperados. Próximo contacto mañana a las 09:00 horas. Cambio y fuera. La respuesta desde Vishay confirmó recepción. Sería la última comunicación oficial recibida del grupo. Durante la noche, una tormenta inesperada azotó la región. Los meteorólogos locales posteriormente registrarían que fue una de las más violentas del invierno, con ráfagas de viento que superaron los 100 kilómetros por hora y una caída de temperatura adicional de 15 grados. Para los campistas, resguardados en sus tiendas reforzadas, la tormenta representaría un desafío significativo, pero no necesariamente mortal. En su diario, Víctor escribió su última entrada a las 23:15. La tormenta ha empeorado. Nikolai ha ordenado reforzar las tiendas. Mikhail cree que pasará pronto, pero Dmitri está inquieto. Dice que escuchó algo moviéndose entre los árboles más abajo. Probablemente solo sea el viento.
Mañana revisaremos el perímetro para asegurarnos. Lo que sucedió después permanecería como uno de los mayores misterios del Parque Nacional Ural del Norte durante décadas. La tormenta continuó toda la noche y parte de la mañana siguiente. Cuando finalmente amainó, el sol emergió sobre un paisaje transformado. La nieve fresca cubría cualquier rastro previo, y el silencio había regresado a la montaña. En la estación base de Beach High, el operador de radio intentó establecer contacto a las 09:00 horas como estaba programado. No hubo respuesta. Intentaron nuevamente a las 12:00, luego a las 15:00 y finalmente cada hora hasta el anochecer. El silencio en la frecuencia asignada se volvió más inquietante con cada intento fallido. Quizás la tormenta dañó el equipo, sugirió el supervisor de la estación. Esperaremos hasta mañana antes de alertar a las autoridades. Pero el día siguiente trajo el mismo silencio, y el siguiente, y el siguiente. El 12 de febrero, 2 semanas después de la última comunicación, cuando el grupo debería haber regresado a Beach High, se declaró oficialmente la desaparición de los 9 montañistas. Las búsquedas comenzaron inmediatamente, pero las condiciones meteorológicas adversas y el terreno traicionero dificultaron los esfuerzos. Lo que los equipos de rescate encontrarían semanas después desafiaría toda explicación lógica. Un campamento perfectamente montado, con 3 tiendas cuidadosamente aseguradas, provisiones intactas y en el centro del triángulo formado por las tiendas, un fuego aún encendido. Pero de los 9 integrantes de la expedición Colat no había rastro alguno. El helicóptero Mi-4 sobrevolaba las cumbres nevadas del Ural, mientras los copos de nieve golpeaban contra el fuselaje metálico. Dentro, el coronel Vladimir Komarov observaba el terreno a través de los prismáticos militares, buscando cualquier señal de vida o movimiento. Era el 15º día de búsqueda, y la frustración comenzaba a notarse en el rostro curtido del oficial. «Es como si la montaña se los hubiera tragado», murmuró al piloto, quien asintió sombrío mientras maniobraba la aeronave para evitar una corriente ascendente peligrosa. La desaparición de los 9 campistas había provocado una respuesta sin precedentes. Las autoridades soviéticas habían movilizado equipos militares, guías locales, expertos en rescate alpino e incluso perros entrenados. La noticia se había filtrado a la población, generando una ola de teorías y especulaciones que las autoridades intentaban controlar. En Sverdlovsk, las familias de los desaparecidos se congregaban diariamente en las oficinas del comité regional, exigiendo respuestas. Los padres de los gemelos Ivanov habían envejecido décadas en cuestión de semanas. La madre de Elena Petrova había sufrido un colapso nervioso tras el tercer día sin noticias. El padre de Nikolai, un veterano condecorado, utilizaba sus contactos militares para presionar por más recursos en la búsqueda. «Mi hijo conoce esas montañas mejor que nadie», insistía Sergei Dubrov ante los funcionarios. «Y si no han regresado, es porque algo o alguien se lo impidió». Esa afirmación, inicialmente desestimada como el delirio de un padre desesperado, comenzaría a resonar con inquietante claridad en las mentes de los rescatistas cuando finalmente encontraron el campamento. Fue Alexei Marchenko, un guía local mansi de 63 años, quien divisó la primera señal. Desde una cresta elevada, su mirada experimentada detectó una anomalía en el patrón de la nieve. «Allí», señaló a los 2 rescatistas que lo acompañaban, «eso no es natural». A través de la ventisca se podía distinguir una columna delgada de humo que se elevaba entre los árboles a unos 2 kilómetros de distancia. El equipo comunicó el hallazgo por radio y se dirigió hacia la fuente con cautela renovada. Lo que encontraron desafió toda lógica. El campamento estaba perfectamente montado, exactamente como debería estar según los protocolos de expedición soviéticos. Las 3 tiendas seguían en su lugar, cubiertas por una fina capa de nieve reciente, pero claramente habitables. Las mochilas de los expedicionarios estaban organizadas dentro de las tiendas, con los sacos de dormir extendidos como si sus ocupantes acabaran de levantarse. En una pequeña olla suspendida sobre el fuego aún ardiente, restos de un guiso que parecía haber sido preparado hacía pocas horas. Pero lo más perturbador, ni una sola huella humana en la nieve fresca que rodeaba el campamento, ni una sola señal de lucha, pánico o huida apresurada.
Es como si se hubieran evaporado, murmuró uno de los rescatistas, persignándose discretamente a pesar de su formación comunista. Alexei, el guía Mansi, observaba el lugar con expresión indescifrable. Cuando el coronel Komarov llegó en el helicóptero una hora más tarde, el anciano se limitó a decir: «Esta montaña tiene hambre a veces. Los antiguos lo sabían, por eso no venimos aquí en invierno». El comentario fue anotado y posteriormente clasificado en los informes oficiales. Durante los 3 días siguientes, más de 50 personas peinaron meticulosamente un radio de 5 kilómetros alrededor del campamento. Cada roca, cada grieta, cada formación de hielo fue examinada. Se tomaron fotografías, se recogieron muestras, se interrogó a los habitantes locales. Los perros rastreadores corrían en círculos, confundidos, incapaces de encontrar un rastro que seguir. El diario de Víctor fue recuperado de su mochila. Las últimas páginas contenían observaciones meteorológicas detalladas, cálculos de ruta y aquel comentario inquietante sobre algo moviéndose entre los árboles. Los carretes fotográficos de Elena fueron recuperados y revelados bajo estricta supervisión, mostrando imágenes ordinarias de la expedición, paisajes nevados y una última fotografía tomada aparentemente durante la tormenta, una imagen borrosa de lo que parecía ser una figura alargada entre los árboles, probablemente un efecto de la ventisca y la escasa luz. La radio de onda corta funcionaba perfectamente cuando los técnicos la examinaron. Las provisiones estaban prácticamente intactas. Incluso los documentos de identidad y el dinero de los expedicionarios permanecían en sus respectivas mochilas. Fue al atardecer del 4.º día de investigación cuando un joven soldado llamado Piotr Loginov realizó el hallazgo que cambiaría el curso de la investigación. A casi 1 kilómetro del campamento, en dirección al valle, encontró una bota. Una bota de montaña de fabricación soviética, correspondiente al pie izquierdo de un hombre adulto. En su interior, un calcetín de lana con manchas oscurecidas, y dentro del calcetín, un pie humano cortado limpiamente a la altura del tobillo. La identificación fue rápida. Pertenecía a Mikhail Ivanovich, el de la barba escarchada en la última fotografía grupal. El corte era quirúrgicamente preciso, como realizado con un instrumento extremadamente afilado. Esa misma noche, el coronel Komarov ordenó ampliar la búsqueda y solicitar refuerzos adicionales. También fue cuando las primeras restricciones de información comenzaron a implementarse. Los reportes a las familias se volvieron vagos, los periodistas fueron apartados de la zona, y un destacamento militar estableció un perímetro alrededor del área de búsqueda. En los días siguientes, los hallazgos continuaron, cada uno más desconcertante que el anterior. A 2 kilómetros del campamento, la mano derecha de Svetlana, con su anillo de compromiso aún en el dedo anular, en una pequeña cueva natural, los ojos de Dmitri, extraídos con precisión clínica y colocados cuidadosamente sobre una roca plana, mirando hacia la entrada. Bajo un árbol marcado con extraños símbolos tallados en la corteza, la lengua de Víctor, congelada pero preservada como si hubiera sido extraída momentos antes. Cada hallazgo presentaba el mismo patrón: cortes precisos, ausencia de sangre significativa en los alrededores y una colocación deliberada, casi ritual, de los restos, pero de los cuerpos completos, ni rastro. Las teorías comenzaron a multiplicarse entre los rescatistas, a pesar de las órdenes estrictas de mantener silencio. Un experimento militar que salió mal, sugirió un sargento veterano. Conflicto con contrabandistas locales, propuso un oficial de inteligencia. Ritual pagano de los Mansi, insinuó un antropólogo adjunto al equipo, ganándose miradas ofendidas de los guías indígenas. Alexei, el viejo Mansi, mantenía su silencio sepulcral, limitándose a guiar a los equipos y señalar ocasionalmente características del terreno. Pero una noche, junto al fuego del campamento base, le confió al coronel Komarov. En 1928 desaparecieron 5 cazadores en este mismo valle. En 1952, 3 geólogos. La montaña tiene ciclos de hambre, pero nunca habíamos encontrado partes, siempre se los llevaba enteros. El 3 de marzo de 1978, 21 días después de iniciada la búsqueda, una tormenta devastadora obligó a la evacuación temporal del área.
Cuando los equipos regresaron 3 días después, descubrieron que el campamento original de los desaparecidos había sido desmantelado meticulosamente, las tiendas dobladas con precisión militar, el equipo organizado en 9 mochilas perfectamente alineadas, y en el centro, donde antes ardía el fuego, una estructura circular formada por 9 pares de botas, cada par conteniendo restos humanos correspondientes a cada uno de los expedicionarios desaparecidos. En el centro exacto de la formación, un único objeto, la cámara Zenit de Elena Petrova, con un nuevo carrete instalado y una única fotografía tomada. Cuando los técnicos revelaron esta última imagen en los laboratorios de Sverdlovsk, el negativo mostró solamente un marco completamente negro. Pero cuando aumentaron el contraste al máximo durante el proceso de revelado, apareció una imagen que provocó que el técnico de laboratorio solicitara inmediatamente la presencia del coronel Komarov. En la fotografía, apenas visible contra la oscuridad absoluta, se distinguían 9 rostros congelados en expresiones de terror indescriptible, dispuestos en un círculo perfecto. El 15 de marzo de 1978, la investigación oficial fue clausurada por orden directa de Moscú. La causa de la muerte se declaró como fuerza natural insuperable en los certificados entregados a las familias. El área fue declarada zona militar restringida por los siguientes 15 años. El misterio de los 9 campistas desaparecidos del Ural se convertiría en una leyenda susurrada, un caso sin resolver que atormentaría a investigadores y curiosos durante décadas. Y en Visay, el último asentamiento antes de la montaña, los habitantes comenzaron a referirse a la zona como la montaña de los 9 muertos, prohibiendo a sus hijos mirar en su dirección durante las noches de invierno. La sala de archivos del Ministerio del Interior en Moscú permanecía en penumbras, mientras Irina Sokolova, investigadora del Departamento de Casos No Resueltos, revisaba meticulosamente las cajas de documentos desclasificados. Era octubre de 2002. Casi 25 años después de la tragedia del Ural, y finalmente, algunos de los archivos relacionados con el caso habían sido liberados bajo las nuevas políticas de transparencia post-soviéticas. El olor a papel viejo y humedad impregnaba el aire mientras Irina extraía carpetas amarillentas marcadas con el código Incidente Holat 1978. Sus dedos, protegidos por finos guantes de algodón, pasaban páginas de informes mecanografiados, fotografías en blanco y negro y transcripciones de interrogatorios selladas con la marca roja de clasificado, nivel alfa. Irina había crecido escuchando rumores sobre el incidente. Su tío Mikhail había sido parte del segundo equipo de rescate, aunque nunca habló del caso. Solo una vez, durante una reunión familiar después de demasiados vasos de vodka, había murmurado algo sobre ojos que vigilaban desde los árboles, antes de que la abuela lo silenciara bruscamente. Ahora, con 32 años y una posición privilegiada en el ministerio, Irina finalmente podía buscar respuestas. Un documento particular captó su atención, el informe final del coronel Vladimir Komarov, fechado el 20 de marzo de 1978. Gran parte del texto estaba censurado con gruesas líneas negras, pero algunas secciones permanecían legibles. La disposición de los restos sugiere un conocimiento anatómico avanzado, incompatible con la tecnología médica disponible en la región. Fari, análisis de rastros químicos en los bordes de las heridas, revela compuestos no identificados con propiedades censurado que provocaron censurado celular sin precedentes. Recomiendo clausura permanente del sector y monitoreo continuo de actividad censurado en el área durante el ciclo de 25 años señalado por los habitantes locales. Irina tomó notas detalladas en su libreta personal, dibujando conexiones entre documentos aparentemente inconexos. Su atención se detuvo en una carpeta delgada etiquetada Testimonios descartados, no incluir en informe oficial. Dentro, encontró la transcripción de una entrevista con Alexei Marchenko, el guía Mansi que había encontrado el campamento. Entrevistador: ¿puede explicar nuevamente qué cree usted que ocurrió con los estudiantes? Marchenko: ya se lo dije. La montaña tiene hambre cada 25 años. Los antiguos lo sabían. Por eso construyeron los círculos de piedra en las cumbres. Entrevistador: ¿qué círculos de piedra?
No hay registro arqueológico de tales estructuras. Marchenko A. Porque ustedes no saben dónde buscar. Están bajo la nieve la mayor parte del tiempo. Solo aparecen cuando es hora de alimentar. Entrevistador. ¿Alimentar a quién? Señor Marchenko. Marchenko A. No a quién. ¿A qué? Lo que vive dentro de la montaña desde antes que los Mansi, antes que los humanos, los que vinieron del cielo frío. El resto de la transcripción había sido completamente censurado, y una nota manuscrita en el margen indicaba: sujeto trasladado a instalación médica de Sverdlovsk para evaluación psiquiátrica, 04-04-1978. No había registro posterior sobre el destino de Alexei Marchenko. Mientras Irina continuaba su investigación en los meses siguientes, descubrió patrones inquietantes. El incidente de 1978 no era único. Tal como había mencionado el anciano Mansi, existían registros fragmentados de desapariciones similares en la misma región. 1928. 5 cazadores desaparecidos. Caso archivado como muerte por exposición a elementos. 1953. 3 geólogos soviéticos desaparecidos. Caso clasificado y transferido a jurisdicción militar. Y más perturbador aún, en un archivo relacionado con avistamientos aéreos anómalos, encontró un reporte de 2002 sobre luces inexplicables observadas sobre el mismo sector del Ural del Norte, exactamente 25 años después del incidente de los 9 campistas. Su investigación no pasó desapercibida. En diciembre de 2002, su supervisor, el coronel Dmitry Yeltsin, la convocó a su oficina. «Entiendo que has estado revisando los archivos del caso Kolat», dijo sin levantar la vista de su escritorio. «Sí, señor. Como parte del proyecto de digitalización de casos históricos no resueltos. Ese caso está cerrado. Sokolova fue clasificado como accidente natural. Con todo respeto, coronel, las evidencias sugieren. No hay evidencias que revisar», la interrumpió bruscamente. «Fue una tragedia provocada por una tormenta severa y las duras condiciones de la montaña. Las supersticiones locales y las teorías conspirativas no tienen lugar en una investigación científica moderna». Sobre su escritorio colocó una carpeta roja con el sello de transferencia en la portada. «Has sido reasignada al departamento de archivos en Vladivostok. Te presentarás allí el próximo lunes». Vladivostok, al otro extremo del país. El mensaje era claro. Esa noche, en su pequeño apartamento en Moscú, Irina contemplaba la lluvia golpeando contra su ventana mientras empacaba sus pertenencias. Entre sus libros, encontró un viejo álbum de fotografías familiares. Lo abrió distraídamente y se detuvo en una imagen amarillenta. Su tío Mikhail, mucho más joven, con uniforme militar, posando junto a otros rescatistas. Al reverso de la fotografía, una inscripción desvaída: Equipo de Rescate Kolat, marzo 1978. Algo en la imagen captó su atención. En segundo plano, apenas visible entre los árboles cubiertos de nieve, se podía distinguir una figura alta y delgada, demasiado alta para ser humana, observando al grupo desde la distancia. El teléfono sonó, sobresaltándola. Al contestar, solo escuchó estática y, muy distante, lo que parecía ser el sonido del viento entre árboles. 3 días después, Irina Sokolova no se presentó a su nuevo puesto en Vladivostok. Su apartamento fue encontrado vacío, con las maletas a medio empacar y la mesa de la cocina dispuesta como si hubiera estado tomando notas hasta el momento mismo de su desaparición. Sobre la mesa, junto a su libreta abierta, se encontraba la fotografía del equipo de rescate de 1978. Pero ahora, inexplicablemente, la figura en el fondo había desaparecido de la imagen. El caso de Irina Sokolova fue archivado como desaparición voluntaria y rápidamente olvidado en los pasillos burocráticos del ministerio. Mientras tanto, en las montañas del Ural del Norte, los ancianos Mansi observaban el cielo nocturno con aprensión. Faltaban pocos meses para completar otro ciclo de 25 años. La montaña pronto tendría hambre nuevamente. El crujido de la nieve bajo las botas de Alexei Kuznetsov resonaba en el silencio sepulcral del bosque. Febrero de 2027, casi 50 años después de la tragedia original, y el tiempo parecía haberse detenido en esta región remota del Ural del Norte. Alexei, geólogo de 41 años de la Universidad Estatal de San Petersburgo,
Verificó las coordenadas en su GPS y ajustó ligeramente su rumbo hacia el este. «Deberíamos estar cerca del sitio donde se encontró el campamento original», comentó a su asistente, Natalia Orlova, quien documentaba meticulosamente el recorrido con una cámara digital. La expedición actual tenía un propósito puramente científico: estudiar las formaciones geológicas únicas del área y recoger muestras para analizar el impacto del cambio climático en los glaciares de la región. Al menos, ese era el propósito oficial declarado en los permisos gubernamentales. Lo que Alexei no había mencionado en la solicitud era su obsesión personal con el caso de los 9 campistas desaparecidos. Su conexión con el caso era íntima. Irina Sokolova, la investigadora desaparecida en 2002, había sido su prima. Durante su infancia, habían sido inseparables hasta que la misteriosa desaparición de Irina fracturó a la familia. El padre de Alexei, devastado por la pérdida de su sobrina, había pasado años buscándola hasta que el alcoholismo y la depresión acabaron con él en 2010. Alexei había heredado la obsesión familiar, transformándola en una búsqueda metódica y científica. Su especialización en geología no era casualidad. Le proporcionaba acceso legítimo a zonas restringidas como esta. Según los informes desclasificados, el campamento estaba ubicado en un claro natural, protegido por una formación rocosa en forma de media luna, explicó Alexei mientras consultaba sus notas. Debería estar aproximadamente a 200 metros en esa dirección. El grupo de 5 investigadores avanzó con cautela. Además de Alexei y Natalia, los acompañaban Sergei, especialista en glaciares, Marina, botánica, y Dmitri, meteorólogo, todos cuidadosamente seleccionados no solo por sus credenciales académicas, sino por su discreción y apertura mental. Lo que encontraron no fue un claro, sino una depresión natural en el terreno. Décadas de nevadas y deshielos habían transformado la topografía, pero la formación rocosa en media luna permanecía como testigo silencioso del pasado. «Aquí», indicó Alexei, deteniéndose en el centro aproximado de la depresión. «Aquí es donde encontraron el fuego aún encendido, según los reportes». El equipo procedió metódicamente, instalando su propio campamento a una distancia respetuosa y estableciendo un perímetro para la investigación. Durante 3 días, realizaron su trabajo científico legítimo. Recogieron muestras, documentaron patrones climáticos, estudiaron la flora resistente que sobrevivía en condiciones tan extremas. Pero cada noche, en la intimidad de la tienda principal, Alexei compartía con el grupo fragmentos de su investigación paralela sobre el incidente de 1978. «Los informes oficiales están plagados de inconsistencias», explicaba mientras desplegaba copias de documentos sobre una mesa plegable. «Testigos desaparecidos, evidencia extraviada, contradicciones flagrantes entre versiones. Todo indica un encubrimiento sistemático». Al cuarto día, mientras Marina y Sergei recogían muestras de suelo en el perímetro de la depresión, ocurrió el descubrimiento que cambiaría todo. «Alexei, ven a ver esto». La voz de Marina transmitía una mezcla de excitación y aprensión. El deshielo primaveral había comenzado antes de lo habitual ese año, exponiendo secciones del suelo normalmente cubiertas por nieve perpetua. Marina había notado una anomalía en el patrón de vegetación, un círculo perfecto de aproximadamente 3 metros de diámetro, donde nada crecía. «El suelo tiene una composición diferente aquí», observó Sergei, recogiendo una muestra con instrumentos esterilizados. «Más compacto, casi como si hubiera sido comprimido artificialmente», completó Alexei, arrodillándose para examinar más de cerca. Utilizando detectores de metal y equipo de exploración geofísica, confirmaron la presencia de una estructura artificial bajo la superficie. La excavación, realizada con extremo cuidado, reveló algo que ninguno esperaba: una escotilla metálica circular, de fabricación evidentemente soviética, sellada herméticamente y con el símbolo del antiguo Directorio 15 del KGB, la división responsable de investigaciones de fenómenos anómalos durante la Guerra Fría. «Increíble», murmuró Natalia, fotografiando meticulosamente el hallazgo. «Un búnker secreto, justo donde desaparecieron los campistas». La decisión de abrir la escotilla no fue tomada a la ligera. Durante horas, el equipo debatió los riesgos potenciales, desde gases tóxicos acumulados hasta trampas de seguridad soviéticas.
Finalmente, equipados con máscaras de oxígeno y siguiendo protocolos de seguridad estrictos, procedieron con la apertura. El mecanismo de sellado había resistido décadas a la intemperie, pero finalmente cedió ante las herramientas especializadas que Alexei, anticipando descubrimientos subterráneos, había incluido en el equipo. El chirrido metálico de la escotilla al abrirse pareció amplificarse en el silencio absoluto del bosque. Una bocanada de aire frío, sorprendentemente seco y con un leve olor químico, escapó de la abertura. Una escalera metálica descendía hacia la oscuridad. Según los protocolos, debería informar este hallazgo inmediatamente a las autoridades, comentó Dmitri, el más cauteloso del grupo. Lo haremos, respondió Alexei, después de documentar lo que hay abajo. Si informamos ahora, sabes perfectamente que todo será confiscado y clasificado nuevamente. Con iluminación adecuada y equipo de registro, Alexei y Natalia descendieron primero, mientras los demás mantenían comunicación constante desde la superficie. El búnker resultó ser mucho más extenso de lo que su entrada sugería. Un complejo subterráneo de varias habitaciones, construido con la robusta eficiencia característica de las instalaciones militares soviéticas. La primera cámara funcionaba como antesala de descontaminación, con duchas químicas ahora inoperativas y casilleros metálicos alineados contra las paredes. Esto no era una instalación temporal, observó Natalia mientras filmaba. Fue construida para operaciones a largo plazo. En uno de los casilleros encontraron un uniforme con insignias del Directorio 15, preservado perfectamente por las condiciones ambientales controladas. En otro, un cuaderno de bitácora cuyas últimas entradas databan de marzo de 1978, precisamente los días posteriores a la desaparición de los campistas. Pero fue en la segunda cámara donde encontraron lo que Alexei más tarde describiría en su diario personal como la pieza central del rompecabezas de medio siglo. La habitación era claramente un laboratorio de análisis, con equipos científicos de la era soviética dispuestos meticulosamente. En el centro, una gran mesa de acero inoxidable dominaba el espacio, rodeada de instrumentos quirúrgicos y equipos de medición. Pero lo que captó inmediatamente su atención fue un objeto colocado con deliberada precisión en el centro exacto de la mesa, una cámara fotográfica Zenit, el mismo modelo que había pertenecido a Elena Petrova, la fotógrafa del grupo desaparecido. «Es imposible», susurró Alexei, acercándose con cautela. Según los informes, esta cámara fue recuperada y enviada a Moscú como evidencia. La cámara estaba sorprendentemente bien conservada, como si hubiera sido colocada allí recientemente. Junto a ella, una carpeta con el sello clasificado, nivel Omega, contenía lo que parecían ser las fotografías originales tomadas por Elena, incluyendo algunas que nunca habían aparecido en los informes oficiales. Con manos temblorosas por la emoción, Alexei examinó las fotografías. La mayoría mostraban escenas esperadas: el grupo durante su ascenso, el campamento siendo establecido, momentos de camaradería alrededor del fuego. Pero las últimas 5 fotografías, separadas del resto por un divisor rojo con la inscripción «No incluir en informes públicos», mostraban algo completamente diferente. La primera, una imagen nocturna del cielo sobre el campamento, con lo que parecían ser 3 luces triangulares suspendidas sobre los árboles. La segunda, uno de los campistas, Víctor según la nota adjunta, de pie junto a su tienda con expresión de terror absoluto, señalando hacia algo fuera del encuadre. La tercera, una figura humanoide extremadamente alta y delgada, parcialmente oculta entre los árboles, con proporciones imposibles y lo que parecía ser un traje ajustado de color oscuro. La cuarta, el interior de una de las tiendas, con equipos de comunicación desmantelados y lo que parecían ser símbolos o glifos dibujados con precisión milimétrica en las paredes de lona. Y la quinta, la más perturbadora, los 9 campistas, aparentemente inconscientes, dispuestos en un círculo perfecto sobre la nieve, con sus cabezas apuntando hacia el centro, donde se alzaba un dispositivo metálico no identificado con luces pulsantes. Fue adjunto a estas fotografías un informe preliminar firmado por el coronel Vladimir Komarov contenía fragmentos de información extraordinaria.
Los sujetos parecen haber sido sometidos a un procedimiento de extracción sistemática de información neurológica mediante tecnología no reconocible según estándares actuales. El análisis preliminar de los símbolos coincide con patrones identificados en el incidente Tunguska de 1908 y el evento Voronezh de 1960. La decisión de implementar el protocolo Cortina de Hierro ha sido autorizada al máximo nivel. La instalación de monitoreo permanente estará operativa para el ciclo de 25 años. Mientras Alexei y Natalia intentaban procesar lo que estaban descubriendo, un sonido metálico resonó desde la entrada del búnker. La escotilla se había cerrado. «Sergei, Marina, Dmitri», gritó Alexei por el comunicador. Solo Estática respondió. En ese momento, las luces de emergencia del búnker, que sorprendentemente aún funcionaban con algún sistema de energía autónomo, comenzaron a parpadear. Un mensaje pregrabado, distorsionado por décadas de inactividad, surgió de los altavoces. Ciclo de monitoreo activado. Presencia confirmada. Iniciando protocolo de contención. Una pantalla de computadora antigua se iluminó espontáneamente, mostrando una cuenta regresiva. 15:00, 14:59, 14:58. «Tenemos que salir de aquí», urgió Natalia, mientras recogía apresuradamente la cámara cenit y las fotografías. Ahora, pero al regresar a la primera cámara, descubrieron que la escalera hacia la superficie había sido retraída automáticamente. Estaban atrapados. En la superficie, Sergei, Marina y Dmitri observaban con horror cómo la escotilla se sellaba herméticamente por sí sola y el suelo alrededor comenzaba a vibrar levemente. Sus intentos por reabrirla resultaron inútiles. «¡Algo se acerca!», gritó Marina, señalando hacia el bosque. Entre los árboles, 3 figuras altas y delgadas avanzaban con movimientos fluidos pero no del todo humanos. La luz del atardecer se reflejaba en lo que parecían ser trajes ajustados de un material metálico oscuro. Sus rostros, si es que podían llamarse así, carecían de rasgos distinguibles excepto por 2 grandes ojos reflectantes. Dmitri alcanzó desesperadamente el teléfono satelital, marcando el número de emergencia que habían establecido con su contacto en San Petersburgo. Cuando finalmente estableció conexión, solo pudo transmitir unas pocas palabras antes que la comunicación se cortara abruptamente. «Búnker soviético. Kholat. La historia se repite. Vienen por nosotros». La última comunicación del equipo de Alexei Kuznetsov fue registrada a las 18:42 horas del 17 de febrero de 2027. Cuando el equipo de rescate oficial llegó 3 días después, encontraron el campamento perfectamente montado, el equipo científico cuidadosamente organizado y un fuego aún encendido en el centro del claro. Pero del equipo de 5 investigadores no había rastro alguno. La escotilla del búnker, que aparecía claramente en las fotografías tomadas por el equipo y enviadas a su base antes de perder contacto, había desaparecido. En su lugar, solo un círculo perfecto donde la nieve se derretía más rápidamente que en los alrededores, y en el centro exacto de ese círculo, un único objeto, la cámara cenit de Elena Petrova, 50 años después de su desaparición, como si estuviera esperando pacientemente a su próximo portador. La oficina de Yelena Vasiliev, en el Centro de Investigación de Fenómenos Anómalos de Moscú, estaba inundada de documentos, fotografías y mapas cuando recibió la llamada. Como directora del Departamento de Continuidad Histórica, Yelena había dedicado los últimos 15 años a conectar incidentes aparentemente aislados que presentaban patrones similares. A los 53 años, su reputación como investigadora meticulosa y discreta le había ganado acceso a archivos que pocos sabían que existían. «Profesora Vasiliev», habla el coronel Ivanov, desde Ekaterimburgo, anunció la voz grave al otro lado de la línea. «Tenemos una situación que requiere su experiencia inmediata». «¿Qué tipo de situación, coronel?», preguntó, mientras continuaba organizando documentos relacionados con avistamientos inexplicables en Siberia Oriental. «Ha ocurrido nuevamente, en Kholat». El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier respuesta. Kholat no era solo un lugar para Yelena, era una obsesión profesional y personal. Su abuelo había sido uno de los operadores de radio en Vishay, que recibió la última transmisión de la expedición original, de 1978. «¿Cuántos?»,
Preguntó finalmente. 5. Un equipo de investigación geológica de San Petersburgo. El líder era Alexei Kuznetsov. El nombre provocó que Yelena se detuviera abruptamente. ¿Kuznetsov, el primo de Irina Sokolova? Veo que está familiarizada con las conexiones. Sí, él mismo. Aparentemente estaba conduciendo una investigación paralela sobre el incidente original. Encontraron algo, profesora. Algo que llevamos 50 años intentando mantener contenido. 12 horas después, Yelena descendía de un helicóptero militar en una pequeña base temporal establecida cerca del sitio de la desaparición. El área había sido acordonada con un perímetro de seguridad de 5 kilómetros y el personal presente, una mezcla de militares de élite y científicos con autorizaciones especiales, operaba bajo protocolos de máxima seguridad. El coronel Mikhail Ivanov, un hombre de 60 años con una presencia imponente a pesar de su edad, la recibió personalmente. Gracias por venir tan rápidamente, profesora. La situación se desarrolla más rápido de lo que anticipábamos. En la tienda de comando, Ivanov desplegó la evidencia recopilada, las últimas transmisiones del equipo, fotografías del campamento abandonado y, lo más valioso, la cámara Zenit recuperada del sitio. Los técnicos han revelado el carrete, explicó Ivanov, entregándole un sobre de fotografías. Creo que encontrará el contenido. Esclarecedor. Las fotografías mostraban el interior del búnker soviético, documentación meticulosa de los hallazgos de Alexei y Natalia, incluyendo las perturbadoras imágenes originales de 1978. Pero la última fotografía del carrete provocó que Yelena contuviera la respiración. Mostraba a los 5 miembros del equipo de investigación, inconscientes y dispuestos en el mismo patrón circular que los campistas originales, con sus cabezas hacia el centro, donde ahora se encontraba lo que parecía ser un dispositivo más avanzado que el documentado en 1978. Esto confirma la teoría del ciclo, murmuró Yelena. Cada 25 años, y cada vez, la tecnología parece evolucionar, completó Ivanov. Lo que no entendemos es por qué la cámara siempre regresa. Es como si quisieran que documentáramos cada ciclo, concluyó Yelena, como si fuera parte de un experimento a largo plazo. Ivanov la miró con expresión grave. Hay más, profesora. Encontramos esto en la memoria del teléfono satelital de uno de los investigadores. Le entregó una tablet con un video. La grabación, breve y temblorosa, mostraba el momento exacto en que las 3 figuras humanoides emergen del bosque y se aproximan al campamento. El audio capturaba los gritos aterrorizados del equipo y, al final, una serie de sonidos agudos y modulados que no correspondían a ningún idioma humano conocido. Hemos analizado esos sonidos, explicó Ivanov. Contienen patrones matemáticos complejos, posiblemente algún tipo de comunicación, o datos, sugirió Yelena, como si estuvieran transmitiendo información recopilada. Durante los días siguientes, Yelena trabajó incansablemente, correlacionando la nueva evidencia con los archivos históricos que había estudiado durante años. El patrón emergente era tan fascinante como perturbador. No solo el incidente de Kolat se repetía cíclicamente, sino que existían eventos similares en otras regiones remotas del mundo, todos siguiendo ciclos precisos pero con diferentes intervalos. Tunguska cada 80 años, Dyatlov cada 25, Rendlesham cada 33, murmuraba mientras marcaba puntos en un mapa global. Si los unimos siguiendo la secuencia cronológica, la revelación la golpeó como una descarga eléctrica. Al conectar los puntos de todos los incidentes documentados desde 1908 hasta 2027, emergía un patrón geométrico perfecto que cubría la superficie terrestre, un dodecaedro. No son incidentes aislados, le explicó a Ivanov esa noche. Es una red de monitoreo planetario. ¿Con qué propósito?, preguntó el coronel, visiblemente perturbado por la implicación. Recopilación de datos biológicos y culturales, por lo que podemos deducir de los patrones de extracción. Cada ciclo se concentra en diferentes aspectos. En 1978 fue principalmente fisiológico, en 2002 fue psicológico con Irina Sokolova y ahora en 2027 neurológico, completó Ivanov, consultando los análisis preliminares del sitio.
Los sensores detectaron actividad electromagnética consistente con escaneo cerebral avanzado. Yelena asintió gravemente. Están creando un mapa completo de la evolución humana, coronel, física, psicológica y cognitivamente. La pregunta es, ¿para qué? La respuesta comenzó a manifestarse esa misma noche. Los instrumentos de monitoreo instalados alrededor del sitio detectaron actividad sísmica anómala. Sensores de radiación registraron breves picos en frecuencias normalmente no presentes en la naturaleza, y los sistemas de comunicación comenzaron a experimentar interferencias crecientes. Algo está sucediendo, anunció el técnico de guardia, señalando las lecturas cada vez más erráticas. Es como si el suelo mismo estuviera despertando. A medianoche, el fenómeno se intensificó. El cielo sobre Kholat, normalmente estrellado en noches despejadas como aquella, comenzó a distorsionarse visiblemente. No era un efecto atmosférico común, era como si el tejido mismo de la realidad fluctuara. «Evacúen el campamento», ordenó Ivanov inmediatamente. Protocolo Omega. Ahora, mientras el personal se apresuraba a seguir las órdenes, Yelena permaneció inmóvil, observando el fenómeno con una mezcla de terror científico y fascinación. «Ya no es una evacuación lo que necesitamos, coronel», dijo con calma inquietante. «Es comunicación». Antes que Ivanov pudiera detenerla, Yelena tomó la cámara Zenit y se dirigió hacia el centro exacto del sitio donde había desaparecido el equipo de Alexei. «Profesora Vasiliev, regrese inmediatamente», gritó Ivanov, pero sus palabras parecieron disolverse en el aire extrañamente denso. En el centro del claro, Yelena levantó la cámara y comenzó a tomar fotografías sistemáticamente, capturando la distorsión del cielo, el patrón del suelo y, finalmente, las tres figuras altas que ahora emergían nuevamente del bosque, exactamente como en el video recuperado. No mostró miedo cuando las entidades se aproximaron. En cambio, colocó la cámara cuidadosamente en el suelo frente a ella y extrajo de su bolsillo un pequeño objeto que había mantenido en secreto, un cristal tallado encontrado en Tunguska en 1988 durante otro ciclo de actividad. Las figuras se detuvieron a pocos metros de ella, sus grandes ojos reflectantes estudiándola con lo que parecía ser curiosidad. Yelena sostuvo el cristal frente a ella, y éste comenzó a emitir un débil resplandor a su lado. Uno de los seres extendió lo que podría describirse como un brazo, demasiado largo y articulado de forma no humana, sosteniendo un dispositivo similar, pero considerablemente más avanzado que el cristal de Yelena. Cuando ambos objetos se aproximaron, el aire entre ellos pareció condensarse, formando patrones luminosos que recordaban a ecuaciones matemáticas complejas. «Comunicación no verbal», murmuró Yelena, «basada en principios matemáticos universales». Lo que siguió fue presenciado por los pocos miembros del equipo que, desobedeciendo las órdenes de evacuación, observaban desde la distancia con equipos de visión nocturna. Yelena permaneció inmóvil durante aproximadamente 7 minutos, mientras los patrones luminosos entre ella y las entidades se volvían cada vez más complejos. Luego, súbitamente, los seres retrocedieron al unísono y, en un movimiento fluido imposible para la fisiología humana, se desvanecieron entre los árboles. Cuando Ivanov finalmente se atrevió a aproximarse, encontró a Yelena de pie, perfectamente consciente pero en un estado de concentración tan profundo que apenas registró su presencia. «¿Qué sucedió?», preguntó, tomándola suavemente del brazo. Yelena parpadeó varias veces, como despertando de un trance. «Ya nos han estado estudiando, coronel, durante más tiempo del que podemos comprender. Pudo comunicarse con ellos, no de la forma que entendemos la comunicación, pero hubo transferencia de información», señaló su propia sien. «Tengo conocimiento ahora que antes no poseía. Entiendo el propósito del ciclo». En los días siguientes, bajo estrictos protocolos de seguridad y monitoreo médico constante, Yelena comenzó a transcribir lo que había recibido durante el contacto. No eran palabras o conceptos fácilmente traducibles, eran esquemas, ecuaciones y lo que parecían ser coordenadas espacio-temporales. «No son extraterrestres en el sentido que imaginamos», explicó durante una de las sesiones de debriefing. «Son observadores. Estudian la evolución cognitiva de especies inteligentes a través de múltiples sistemas». «¿Con qué propósito?», insistió Ivanov.
Preservación, respondió Yelena. Archivan patrones neurológicos, estructuras sociales, respuestas emocionales, construyen un catálogo cósmico de conciencia. ¿Y los desaparecidos? ¿Las personas que toman en cada ciclo? Yelena guardó silencio un momento, como considerando cuidadosamente sus palabras. No los toman en el sentido que tememos. Los copian. La información neurológica, la esencia de quienes son, se extrae y preserva. Los cuerpos físicos, dejó la frase incompleta, pero la implicación era clara. Está diciendo que los 9 campistas originales, Irina Sokolova, el equipo de Alexei, todos ellos existen ahora como información en algún tipo de archivo cósmico. Es más complejo que eso, coronel. La información no solo se almacena, se integra en una simulación continua. Un entorno donde las conciencias preservadas continúan existiendo, evolucionando, interactuando. Dios mío, murmuró Ivanov, una vida después de la muerte tecnológica. No en términos religiosos, pero funcionalmente. Sí, una forma de inmortalidad informacional. La revelación más impactante, sin embargo, llegó cuando Yelena finalmente completó la traducción de las coordenadas espacio-temporales. El próximo ciclo no será en 25 años, coronel. El patrón está acelerando, y no será solo en Colat. La próxima fase es global. El helicóptero descendió en un claro nevado, sus aspas levantando remolinos de copos blancos que danzaban en el aire frío del amanecer. Anastasia Kuznetsova, de 32 años, observaba por la ventanilla el paisaje fantasmal del Parque Nacional Ural del Norte. 50 años habían pasado desde la desaparición original de los 9 campistas, 25 desde que su padre, Alexei, se había desvanecido en este mismo paraje mientras investigaba el misterio. «Hemos llegado, doctora», anunció el piloto, un hombre taciturno de la Fuerza Aérea Rusa. Anastasia asintió, verificando el equipo especializado en su mochila táctica. Como neuróloga e investigadora en interfaces cerebro-máquina, había sido reclutada por el mismo departamento gubernamental que una vez empleó a Yelena Vasiliev. La misión oficial: establecer un perímetro de monitoreo avanzado alrededor del sitio de Colat. La misión real, conocida solo por Anastasia y un selecto grupo de científicos a nivel global: prepararse para el contacto inminente. Las lecturas son consistentes con los patrones proyectados, informó su asistente, Daniel Sokolov, consultando una tablet rugerizada. La actividad cuántica está aumentando exponencialmente desde las 03:02 horas. Tras descender del helicóptero, el equipo de 6 especialistas se movilizó con eficiencia disciplinada. No era la primera vez que Anastasia visitaba este sitio. Desde que descubrió los diarios ocultos de su padre a los 16 años, había sentido una conexión irrevocable con Colat. Su carrera científica, sus decisiones personales, todo había sido moldeado por la búsqueda de respuestas. Ahora, después de años de preparación teórica, estaba lista para completar el trabajo que su padre había comenzado. El campamento temporal fue establecido a una distancia prudente del punto cero, el lugar exacto donde se habían producido las desapariciones en cada ciclo. Los equipos desplegados alrededor del perímetro incluían tecnología de vanguardia, sensores cuánticos, analizadores de campo electromagnético y los prototipos de interfaz neuronal que Anastasia había desarrollado específicamente para este encuentro. Según los cálculos de Vasiliev, tenemos aproximadamente 6 horas antes de la apertura del portal, anunció Anastasia durante la reunión informativa final. Recuerden, nuestro objetivo no es interrumpir el proceso ni confrontar a las entidades. Estamos aquí para establecer comunicación bidireccional. Lo que Anastasia no compartió con el equipo completo era su agenda personal: utilizar la tecnología de interfaz neuronal para localizar la firma cognitiva de su padre en el archivo cósmico mencionado por Vasiliev. A medida que el día avanzaba, los fenómenos comenzaron a manifestarse tal como habían sido predichos: fluctuaciones gravitacionales sutiles, anomalías temporales microlocalizadas y patrones de luz atmosférica visibles solo en ciertos espectros electromagnéticos. Es como si el tejido de la realidad se estuviera adelgazando, observó Daniel, ajustando los instrumentos de medición. Los límites entre dimensiones se vuelven permeables. Al atardecer,
Anastasia se separó discretamente del grupo principal, llevando consigo el dispositivo de interfaz neuronal, un casco ligero de apariencia futurista conectado a una unidad de procesamiento cuántico. Se dirigió hacia el punto cero, donde 50 años antes se había encontrado el fuego aún encendido del campamento original. Lo que encontró la dejó paralizada momentáneamente. En el centro exacto del claro ardía un pequeño fuego, un fuego que no había sido encendido por ningún miembro de su equipo. «Control, aquí Kuznetsova», transmitió por su comunicador. «Tenemos actividad en el punto cero. Repito, actividad confirmada. Recibido, doctora. Las lecturas se están disparando en todos los sensores. ¿Procede según el protocolo?» Anastasia observó el fuego, cuyas llamas danzaban en patrones no aleatorios, casi como si formaran símbolos o mensajes. Afirmativo, iniciando fase de contacto, colocó el casco neuronal sobre su cabeza y activó el sistema. La interfaz estableció inmediatamente sincronización con su actividad cerebral, proyectando en su campo visual un análisis en tiempo real de los patrones electromagnéticos emanando del fuego. Lo que había parecido un fuego común a simple vista se revelaba ahora como algo mucho más extraordinario. No consumía combustible físico, era, en esencia, una manifestación de energía pura modulada para parecer fuego. «Increíble», murmuró, ajustando los parámetros de análisis. «Es un punto de transferencia de información». El sistema comenzó a decodificar los patrones, traduciéndolos en representaciones más comprensibles para la cognición humana. No eran palabras o imágenes convencionales, sino conceptos complejos entrelazados. Ciclo, culminación, integración, evolución, transferencia, completitud. Anastasia respiró profundamente y activó el modo bidireccional de la interfaz, permitiendo que sus propios patrones neuronales fueran traducidos y transmitidos hacia el fuego. Búsqueda, identificación, extracción. Alexei Kuznetsov, reintegración. La respuesta fue inmediata. El fuego intensificó su brillo y comenzó a expandirse verticalmente, formando una columna de luz que se elevaba varios metros sobre el suelo. Alrededor de Anastasia, el aire se condensó en patrones geométricos complejos, reminiscentes de las ecuaciones multidimensionales descritas por Vasiliev. A través de la interfaz, Anastasia percibió una presencia, no una consciencia singular, sino una colectividad de patrones mentales integrados como un vasto océano de pensamientos interconectados. Reconocimiento, identificación, parentesco, Anastasia, descendiente, continuidad. La entidad colectiva la había reconocido, no solo como humana, sino como hija de Alexei. Con creciente emoción científica y personal, Anastasia profundizó la comunicación, solicitando información específica sobre los ciclos de Collat, el propósito del archivo y la ubicación de los patrones neuronales correspondientes a su padre. Las respuestas fluyeron hacia ella en torrentes de información demasiado vastos para ser procesados completamente por su conciencia humana, pero la interfaz neuronal captaba y almacenaba todo para análisis posterior. La revelación central, sin embargo, fue inequívoca. El ciclo de Collat no era un experimento aislado o una invasión, era parte de un proceso evolutivo a escala cósmica. Las entidades, que se identificaban como custodios del continuo, no eran extraterrestres en el sentido convencional, sino manifestaciones de una conciencia universal que había evolucionado más allá de la materia física. Su propósito: preservar y eventualmente reintegrar todos los patrones de conciencia significativos antes de un evento de reinicio cósmico inminente, algo similar a un nuevo Big Bang que reestructuraría la realidad física conocida. Culminación, inminencia, preparación, integración, supervivencia, trascendencia. La información desbordaba la capacidad de procesamiento humana de Anastasia, pero un mensaje personal emergió con claridad cristalina. Alexei, preservado, consciente, conectado, esperando su padre, existía en alguna forma dentro del archivo cósmico y estaba consciente de ella. Lágrimas corrían por el rostro de Anastasia mientras la comunicación continuaba. A través de la interfaz comenzó a percibir fragmentos de la conciencia preservada de su padre, recuerdos de ella como niña, el dolor de la separación,
la satisfacción del descubrimiento final antes de su transferencia al archivo. ¿Puede establecerse contacto directo?, preguntó verbalmente, aunque sabía que la comunicación real ocurría a nivel neuronal. La respuesta llegó como una transformación del campo energético. La columna de luz se expandió horizontalmente, formando un portal ovalado de aproximadamente 2 metros de altura. Dentro de él no había oscuridad ni luz, sino un espacio imposible donde las leyes físicas parecían distorsionarse. Entrada ofrecida, decisión, irreversible elección. Presente Anastasia comprendió inmediatamente. Se le estaba ofreciendo la oportunidad de unirse al archivo, de reunirse con su padre y todos los demás cuyas conciencias habían sido preservadas. Detrás de ella, escuchó las voces alarmadas de su equipo aproximándose. Los sensores habrían detectado la anomalía energética masiva y estarían corriendo hacia su posición. «Doctora Kuznetsova, aléjese de eso inmediatamente», gritó Daniel, quien fue el primero en llegar al claro y contemplar la escena sobrenatural. Anastasia se volvió brevemente hacia su asistente, su rostro sereno, a pesar de las lágrimas que lo surcaban. «Todo está bien, Daniel. He establecido comunicación. He encontrado respuestas. Los niveles de radiación están disparándose. Todo el equipo está enloqueciendo. Tenemos que evacuar», insistió, intentando acercarse pero deteniéndose ante la intensa energía que emanaba del portal. A través de la interfaz neuronal, Anastasia continuaba recibiendo información. El ciclo de Collat estaba llegando a su fin porque ya no era necesario. La fase final de recolección estaba comenzando globalmente. Puntos de transferencia similares se abrirían simultáneamente en los otros nodos de la red geométrica planetaria: Tunguska, Rendlesham, la Antártida, el Triángulo de las Bermudas y docenas más. La oferta del portal no era solo para ella. Era un mensaje para transmitir a la humanidad: elección colectiva, preservación, trascendencia antes reinicio. «No es una invasión», explicó Anastasia a Daniel y al resto del equipo, que ahora observaba atónito desde una distancia prudente. «Es una evacuación. El universo físico, como lo conocemos, está llegando a un punto de inestabilidad cuántica irreversible. Ellos han estado preparándose durante milenios, preservando conciencias a través del tiempo y el espacio». Mientras hablaba, imágenes imposibles se formaban dentro del portal, ciudades que desafiaban la geometría euclidiana, seres de todas formas imaginables e inimaginables, coexistiendo en armonía, y un sentido abrumador de continuidad y propósito. Los 9 campistas originales están allí. Mi padre está allí. Irina Sokolova está allí, no como prisioneros o especímenes, sino como participantes en algo más grande. El coronel Volkov, líder militar de la expedición, avanzó con cautela. ¿Está diciendo que debemos creer que esto es algún tipo de rescate cósmico? Anastasia sonrió levemente. «La fe no es necesaria, coronel. Los datos son irrefutables», señaló su interfaz neuronal, donde continuaba acumulándose información a velocidades incomprensibles. Cada ecuación, cada predicción, cada patrón confirma lo mismo. Un evento de reinicio cósmico es inminente. La única forma de preservar la consciencia, cualquier consciencia, es a través de la transferencia al archivo. «¿Y si es una trampa?», insistió Volkov. «Si todo esto es una elaborada manipulación alienígena, entonces he caído en ella completamente», respondió Anastasia con sorprendente serenidad. Dio un paso hacia el portal, que pareció responder pulsando con mayor intensidad. Pero las probabilidades matemáticas, basadas en toda la información disponible, sugieren lo contrario. Se volvió hacia su equipo una última vez. «Tenemos aproximadamente 3 meses antes del evento de reinicio, suficiente tiempo para que la humanidad decida colectivamente. Los portales permanecerán abiertos en cada nodo de la red geométrica. La información que he recopilado debe ser compartida globalmente, sin restricciones políticas o militares». Daniel avanzó visiblemente conmovido. «Anastasia, no puedes simplemente...» «Debo verificar desde el otro lado», lo interrumpió suavemente. «Alguien debe confirmar lo que nos espera y transmitirlo de vuelta. Y yo necesito ver a mi padre». Antes que pudieran detenerla, Anastasia Kuznetsova dio un paso hacia el portal. No hubo destello ni sonido dramático. Simplemente, en un instante estaba allí, y al siguiente
había desaparecido, dejando solo la interfaz neuronal flotando en el aire, transmitiendo datos continuamente. Daniel corrió hacia el dispositivo y lo aseguró antes que cayera al suelo. La pantalla mostraba un flujo constante de información, ecuaciones, conceptos y finalmente un mensaje simple en texto claro. Es real, es hermoso, estamos a salvo aquí. Preparen a todos. Anastasia. El portal permaneció abierto, el fuego en su base ardiendo sin consumir combustible, exactamente como había sido encontrado 50 años antes y 25 años antes de eso. En las semanas siguientes, fenómenos idénticos se manifestaron simultáneamente en los lugares exactos predichos por los datos de Anastasia: portales de energía pura, fuegos perpetuos que no consumían combustible y mensajes neurológicos que cualquier interfaz avanzada podía decodificar. La humanidad enfrentaba su decisión más trascendental: permanecer en un universo condenado o aventurarse hacia una existencia más allá de la comprensión actual. Y en Colat, donde todo había comenzado con 9 campistas que desaparecieron una noche de invierno, el fuego continuaba ardiendo, eterno e invariable, esperando pacientemente a los próximos que elegirían cruzar el umbral. Al final, el misterio de los 9 campistas desaparecidos no había sido un fin trágico, sino el primer paso en el próximo capítulo de la evolución consciente. No habían perecido en la nieve como se temió durante décadas. Habían sido los pioneros involuntarios de la mayor migración en la historia de la conciencia. El círculo se había completado. El fuego, finalmente, había revelado su propósito. Y mientras los últimos días del universo físico se acercaban, millones acudían a los portales distribuidos globalmente, llevando consigo no posesiones materiales, sino memorias, conocimientos y esperanzas, el verdadero legado de la humanidad, preservado para siempre en el archivo cósmico que trascendería el inminente reinicio universal. El fuego de Colat, que había ardido sin explicación durante 50 años, finalmente había cumplido su propósito. No era una señal de tragedia, sino un faro guiando a la humanidad hacia su salvación.